cuando empezaba a crecer su popularidad y cuando todavía no había una hostilidad abierta de los fariseos hacia Jesús. Así que pon atención, ¿listo, Fer? Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuánto fue, ver? 2 minutos. 2 minutos tardé en leer este pasaje. Lo leí más lento, le pedí a Fer que me tomara el tiempo. Yo lo leí en mi casa y tomé el tiempo y me tardé 1 minuto 32 segundos. Me quedan 48 segundos. ¿Por qué les digo esto? Miren, ¿cómo lees tú la Biblia? Podemos leer este pasaje en 2 minutos y decimos: ya la leí. Y sí la leímos. Pero la Biblia tiene una riqueza, hermanos, que tenemos que extraer de ella todo lo que podamos. ¿Sí? Dios nos invita a escudriñarla. Algunos dicen, como le hacen las vacas cuando comen, a rumiarla. La vaca come, parece que va a tragar y vuelve a sacar el alimento y lo vuelve a masticar. Los que son dentistas, aquí hay dentistas. ¿Dónde está Marisa o quién más es dentista? ¿Saben cuánto nos piden los dentistas que mastiquemos nuestros alimentos? ¿Alguien sabe? 30 veces mínimo. Deberíamos masticar nuestros alimentos. Por eso algunos a veces decimos: tú tragas, sin ofender. Porque no los masticamos, los tragamos. ¿Sí? Y dicen que eso ayuda a una mejor digestión, ayuda a los dientes. Bueno, en la escritura todavía tiene que ver con algo más profundo que con el cuerpo, que con la boca, que con la digestión. Tiene que ver con el espíritu. Y entonces cuando vamos a la escritura, tenemos que extraer de ella todo lo que podamos. Son pasajes tan profundos que no deberíamos quedarnos así. Ya leí mi Biblia hoy en la mañana. Tengo una disciplina de leer mi Biblia. No, detente. Pregúntale a Dios. Cuando abras tu Biblia, abre tu corazón y abre tu mente y dile a Dios: Señor, muéstrame lo que me quieres mostrar en este pasaje que aplique para mi vida. ¿Sí? Porque aquí podríamos decir: pues es un diálogo.
Hoy una invitación que recibió Jesús de un fariseo donde llegó una pecadora y ya, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues la Biblia toda tiene que ver con nosotros, toda. Porque mira, tú y yo tenemos mucho de fariseos y tenemos más de pecadores. Y somos a veces, dice un hermano, somos legalistas en proceso de recuperación. Y tendemos a tener un pecanómetro para ver qué pecado es más fuerte que otro, ¿no? ¿Qué pecado es más horrible que otro? ¿Sí? Y de acuerdo a nuestros estándares, podemos menospreciar, juzgar a otros, ¿sí? Y sentirnos más santos que otros. Y esta historia acontece, les decía, quizás al inicio de su ministerio de Jesús, donde ya Jesús estaba llamando la atención de la gente y había otorgado perdón a mucha gente. Y este hombre, algunos creen que este hombre invitó a Jesús aún como para ofenderlo, ridiculizarlo, ¿sí? O por curiosidad. Y cuando estudias la Biblia, trata de ver el trasfondo en el que se escribió la Biblia, las costumbres de esa época, ¿sí? ¿A quién se está dirigiendo? Y por ejemplo, las costumbres de esa época era que cuando alguien invitaba a una persona, y sobre todo una persona importante, y en este caso refiriéndose de Jesús, tenía que haber normas de cortesía. Por la forma en que se vivía en ese entonces, los caminos eran de tierra. Se usaban sandalias y la gente se llenaba de polvo. Cuando llegaban a una casa, lo primero que tenía que ofrecer el anfitrión era agua para que se lavasen los pies y mandar a un sirviente a hacer eso. Como un acto de cortesía, lo recibían con un beso en la mejilla. Yo sé que aquí muchos se espantan. No, yo soy mexicano. Que nada de eso. Pues la Biblia dice, salúdate con ósculo santo, y no dice hombres con mujeres. También con hombres. No es nuestra costumbre. Por eso rechazamos eso. Pero si tú ves a los argentinos, se besan. A los uruguayos, cuando ves el fútbol, hacen un cambio y salen y se dan un beso. No es nuestra costumbre, hermanos. Pero la Biblia dice que nos saludemos con un ósculo santo, con un beso santo. Un beso santo, no un santo beso. ¿Sí? Y les ofrecían ungüento, les ponían ungüento, ¿por qué? Pues a veces el calor y todo eso para perfumar un poquito el ambiente. Entonces eran normas de cortesía. Y una vez que ya se cumplía con todo eso, es cuando a la gente la invitaban a pasar a la mesa. Pero también había una costumbre que en las reuniones, ¿sí? Y cuando era conocida la invitación, podía llegar otra gente, aunque no estuviera invitada y aunque no fuera a comer, solo para ver y observar. Cuando Jesús llama a Mateo, después dice que la escritura en Mateo, que Mateo hizo una reunión para Jesús e invitó a muchos recaudadores de impuestos. Y muchos estaban ahí. Y en esto mismo también, no solo el invitado era Jesús, no habla de que fuera con sus discípulos, habla de que solo invitó a Jesús, pero había más gente ahí que aunque no estaba siendo invitada, estaba ahí para ver qué hacía Jesús, porque ya empezaba a crecer su popularidad. Y entre esa gente, pues se coló una persona. Y aquí esta versión 60 dice que era una pecadora. En otras versiones dicen que era una mujer de mala reputación. Algunos comentaristas dicen que era prostituta. Yo me inclino por eso. Y si no lo dice explícitamente, déjenme, voy a aplicarlo como si fuera una prostituta.
De ahí de la ofensa de Simón. La historia dice que fue invitado. Y mira, Jesús no rehúsa entrar a ninguna casa donde sea invitado, ni de la forma en que sea invitado. A ver, a lo mejor es Lalo, hija. A lo mejor algo de Nusita. Y Jesús atendía las invitaciones. No se negaba. Lo invitó un fariseo y accedió a esa invitación. Y todo el mundo lo estaba observando. Y cuando se pasaban por alto las normas de cortesía, era una ofensa para el invitado. Te lo voy a poner en términos modernos. Si a ti te invita alguien a su casa a comer, te abre la puerta, se va a su recámara, ¿sí? No te hace caso, te deja ahí, ya llegas con hambre, ya son las 3, las 4 y no hacen nada contigo. ¿Cómo te sentirías? Una vez me invité, fíjense, yo me sentí incómodo porque unos hermanos de Acueducto un día me dijeron, estando allá, que si podía ir a orar por la mamá de ellos. Decía, acabando la reunión voy. Llegué allá, llegué a la casa, abrieron y era un miércoles o martes de estudio y llegué como a las 9:00 y estaban viendo su novela. Nunca apagaron la tele. Viendo todos la novela. ¿Sí? Y el hermano que me llevó, uno de los hijos, me dijo, es que vienen a orar por ti, mamá. Sí, hijo, gracias. Y viendo la novela, yo me sentí incómodo, me sentí en parte ofendido y lloré, pero nunca apagaron la tele y me fui. ¿No es una falta de respeto? Y entonces, para que me entiendas, así fue, eran las normas de cortesía. Y porque dice ahí la escritura, dice, y entonces se pasaron a la mesa. Se brincaron todo lo demás que tenía que haber hecho Simón. Directo a la mesa. Y no eran mesas como las nuestras de hoy. ¿Sí? Las mesas eran, digamos, bajitas, donde no había sillas donde metieras los pies, sino se tendían en el suelo. De esta forma nada más llegaba su cabeza a la mesa y los pies estaban estirados. O sea que los pies, por de acuerdo a cómo está el relato, estaban alejados de la mesa. ¿Sí? Y entonces parece ser que van a comer, pero entre el público está una prostituta que probablemente ya se había o había recibido el perdón de Jesús, o cuando menos ella ya se sabía perdonada por Jesús. ¿Sí? Y llegó ahí, a ese lugar, como una muestra de ser una seguidora de Jesús, y vio la descortesía que le hicieron. ¿Qué harías tú cuando a alguien tú ves que le hacen una descortesía? ¿O qué haces tú cuando estás en un lugar donde están hablando de Jesús, burlándose de él? Cuando hacen chistes de él. Tendríamos que ofendernos. Están ridiculizando a mi Señor que me salvó. Esta mujer, viendo esas ofensas, sabiendo las normas de cortesía, probablemente de todo lo que ganó de dinero en la prostitución, había acumulado dinero y ella tenía que usar algunas cosas para su, digamos, su chamba, entre comillas. Se perfumaba, se pintaba, ¿sí? Pero ya había dejado esa vida, pero tenía los perfumes y agarró el perfume más caro
una botella de alabastro y se lo llevó a esa reunión. Y está viendo lo que le hacen a Jesús y no puede contenerse. Toma una decisión y va hacia donde está Jesús y probablemente le ve los pies sucios. Y ella en una señal de arrepentimiento, de dolor, ya no nada más por lo que era, sino por lo que había recibido de Jesús, porque también hay lágrimas de gratitud y esas son mejores. Empieza a llorar y empiezan a caer las lágrimas, porque llega a los pies de Jesús y empiezan a caer las lágrimas en los pies de Jesús. De esa manera lo está limpiando. No tenía una toalla en ese momento. El cabello largo, tenerlo suelto, era un símbolo como de invitación de las prostitutas a decirle a la gente: puedes contratarme. Y con sus cabellos sueltos, largos, empieza a enjugarlos, a secarlos. Con atención, está el Simón viendo, un fariseo. Reconoce lo que está haciendo, trae el pelo suelto la prostituta y con eso le está secando a Jesús. Rompe su perfume de alabastro y lo unge, y todo el aroma en el cuarto donde están se empieza a percibir y empieza a besar los pies de Jesús en una señal de adoración. ¿No le besaríamos los pies a nuestro Señor? Y ahí está el fariseo viendo toda la escena. Si despectivamente, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta que le está besando, que le está enjugando, ¿no? ¿Jesús era profeta? ¿Sí? Moisés en el Deuteronomio ya le había dicho al pueblo, dice: el Señor os levantará otro profeta como yo, refiriéndose a Jesús. Dice: a él oigan. Y si era profeta, ¿y qué cualidades tenía un profeta o qué dones tenía un profeta? Bueno, podía ver lo que otros no veían. Y Jesús conocía lo que había en el corazón y conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y cuáles son nuestras motivaciones y cómo estamos juzgando a los demás, ¿sí? Y cómo nos sentimos en comparación con los demás. Y conocía. Y sabiendo lo que estaba pensando Simón, le dice: Simón, te voy a decir algo. Y luego sale de sus pensamientos Simón, porque así es la hipocresía, ¿no? Estamos pensando una cosa y cuando tenemos que enfrentarnos con la gente con la que estamos mostrando otra cara, ya reaccionamos diferente. Dime, maestro. Cuando lo estaba ofendiendo en su corazón, en su pensamiento. Te voy a contar una historia, Simón, característico de nuestro Señor. Usar historias, usar parábolas, ¿sí? Y una parábola hemos dicho que es una ilustración de la vida común para mostrar una verdad espiritual. Si había un acreedor que tenía dos deudores, ¿sí? Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. O sea, uno le debía 10 veces más al acreedor que el otro. Como ninguno de los dos podía pagar la deuda, dice, a ambos le perdonó la deuda. Y sin que Simón se percate, y a veces es así nuestro Señor, como que lo va acorralando y llevarlo al lugar donde quiere llevarlo Jesús. Él va a tener que dar la respuesta. Dice: ya te presento esta historia, Simón.
Ambos perdonó, ninguno podía pagar. ¿Tú quién crees que esté más agradecido? ¿Quién crees que ame más al acreedor? La respuesta es obvia, ¿verdad? Podrías decir que es una pregunta retórica, solo hay una respuesta. Pues yo creo que al que le perdonó más, ¿no? Sí, Simón. ¿Tú te has cuantificado cuántos denarios le debes al Señor? ¿Cuánto le debes al Señor? Porque esto tiene que ver, la deuda tiene que ver con los pecados, no tiene que ver con algo monetario. La deuda que tenemos con el Señor es por nuestros pecados que hemos cometido, ¿sí? Que no tiene forma de ser pagado. El Salmo 49 dice que no hay forma que el ser humano sea rescatado por sí mismo. ¿Qué va a pagar por su alma? No hay precio. Si hubiera precio, Dios no hubiera enviado a su Hijo a salvarnos. Lo envió porque nadie podía pagar la deuda. La Biblia es clara, dice, todos nos desviamos, todos a una nos hicimos pecadores, estábamos destinados al infierno. Nadie podía pagar la deuda que teníamos con el Señor. Pero, les decía, con el pecanómetro que tenemos, algunos decimos, no, ¿el adulterio? No, eso sí, ese sí es un pecado escandaloso. El miércoles llegó aquí el hijo de una hermana, ¿y qué es hermano? Tenía tomado. ¿Cómo tratas a alguien que llegue aquí tomado? Un día fui, ¿se acuerdan de nuestro hermano Seferino y su esposa Gloria? Empezaron una iglesia en el bordo de Xochaca, hasta arriba del bordo del monte. Y un día fui con ellos. Y estaba lloviendo y el terreno era bien resbaloso, era pura tierra. Llegamos. Y cuando llegamos como una hora antes de que iniciara la reunión. Y afuera estaba una persona alcohólica de la calle. Probablemente, yo le calculo, tenía un mes que no se bañaba, quizás piojoso, tufo alcohol. Y cuando llegamos y nos vio que abrimos el local, me dice, ¿ya va a iniciar la reunión? Le digo, sí, ahorita en un momento, ¿te quieres pasar? No sé si los hermanos me vieron feo o no, pero yo tomé la iniciativa. Y estando en la reunión empezamos a cantar, se sabía todos los cantos, todos. Y empezó a llorar. Y en el momento de la reunión de repente dice, no, yo no soy digno de estar aquí, me voy. Le digo, no te vayas, por favor. Este es el lugar para ti. Fui y lo abracé. Este es tu lugar, quédate. Aquí es tu lugar, aquí es donde debes de estar. Pero ¿cómo tratamos a alguien así? De las primeras veces que yo empecé a reunirme, le compartí el evangelio a una prostituta que yo llevé a la iglesia. Y bien altota, sí. La gente la veía fea. No se le acercaba. No, yo no soy Jesús para saber sus pensamientos, pero ¿qué pensaban? Pero les aseguro que había muchos Simones. Y habemos todavía muchos Simones. Empezamos a juzgar. Hay una apariencia aquí. A veces por la apariencia me gustaría quitarme esto, pero también creo que me merece un respeto el púlpito. Pero si ustedes me hubieran visto antes, cuando no podía levantarme de drogado que estaba. Quizás nunca fui un drogadicto que se olvidó de su aseo, de cambiarse la ropa. Pero ¿qué diferencia hay entre uno que no se cambia y que queda en la calle con uno que sí se cambia y se baña? Por eso no se te olvide de dónde te sacó Dios.
No para que te regodees y te revuelques en tu pasado. No, tú ya no perteneces a eso. Pero que no se te olvide de dónde te sacó Dios. Porque el día que se te olvide vas a juzgar, a señalar. Aquellos que no parecen tan santos. Y Jesús le dirige esta parábola y me encanta porque en el versículo 44 digo, primero, miren, entra la mujer, digamos sin palabras, está defendiendo a Jesús con lo que hace. Y después Jesús se dirige a Simón, al fariseo, pero me encanta porque dice después en el 44, hagan de cuenta que está la escena así con Simón, la mujer está haciendo o hizo lo que hizo y está hablando con Simón. Pero de repente en el 44 dice, voltea hacia la mujer. Y ahora Jesús va a salir en su defensa. Dice, y vuelto a la mujer, o sea, ya le da la espalda a Simón, pero sigue hablando con Simón, vuelve a ella. Dice, ¿ves a esta mujer? ¿La ves? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Con los ojos de misericordia de Jesús? ¿O son los ojos de juicio que nos merecen los pecadores? Hermanos, esto es un hospital. Aquí hay pura gente rota. Aquí dice Pablo cuando escribe a los Corintios, de lo desechado, de lo vil del mundo, de lo que no es, de ahí nos sacó Dios. No fue a los sabios, no fue a los entendidos. De eso está compuesta su iglesia. Gente indigna, pero que Él nos dio dignidad. No por nosotros, sino a través de su Hijo. Y entonces Jesús sale en la defensa de la mujer y empieza con el reproche hacia Simón. Simón, me invitaste a tu casa y entré a tu casa. No me diste agua, no me diste beso, no me ungiste. Nada de lo que tenías que hacer hiciste. Mas esta, así como tú le llamas, mas esta ha hecho lo que tú no hiciste. ¿Sí? Y aquí Jesús trata de poner de relieve, ¿sí?, lo que hizo la mujer y buscar la motivación que había en su corazón. ¿Cuál era la motivación? Al sentirse perdonada, obviamente había un arrepentimiento. Se sentía perdonada y ese perdón que ella recibió de Jesús la llevó a tener gratitud y muestras palpables de amor, importándole cualquier crítica que hubiera. No pensó si le iban a señalar. ¿Sí? Ella quería expresar su gratitud. Si estás agradecido con Dios, ¿cómo lo expresas? No, es que yo no pierdo la compostura, pastor. No. David amaba profundamente a Dios y perdió la compostura al llevar el arca y trasladarla de un lugar a otro. Y en ese entonces probablemente no se usaba ropa interior y la ropa de los hombres era muy parecida a las de las mujeres. Usaban pantalones, túnicas. Y su mujer, Mical, lo vio por la ventana y criticó al rey y a su esposo. Y cuando llegó a casa el esposo, después de haber danzado delante del Señor, qué vil te has hecho, mi rey, mi señor David. Estabas ahí bailando con la gente del pueblo y todo se te veía. Déjenme parafrasearlo así. Lo que solo yo debería de ver, todos te lo vieron. ¿Sí? ¿Qué vil te hiciste? Y la respuesta de David me encanta. Sí, y me haré más vil por causa de mi Señor. ¿No cantamos eso aquí luego? Y me haré más vil por causa de mi Señor. A esta mujer no le importó.
tuvo esas muestras de afecto, de amor hacia el Señor. ¿Sí? Esta mujer es una pecadora o era una pecadora, pero era una pecadora perdonada, lo cual supone que era una pecadora arrepentida. Lo que ella acaba de hacer en este momento es una experiencia del gran amor que fluye hacia su Salvador. Mientras que mayor sea el perdón, mayor será nuestra respuesta de amor. Pero si mi deuda es de 50 para el Señor, entonces ¿voy a amar menos? No. Tu deuda, al igual que el que debe 500, es impagable. Es que hay que tomar conciencia cada quien de su pecado, de cuánto le debe al Señor, y le debemos todo. Cuando ya analizamos nuestros pecados, todos somos deudores que no podemos pagar. Ninguno. Algunos a veces le llaman así en algunos grupos de autoayuda, cada quien tiene su fondo de sufrimiento. Sí, cada quien, pero todos, absolutamente todos, le debemos al Señor. Y cobramos conciencia de eso, y el amor que va a surgir puede ser el mismo del que debe 50 que el que debe 500. Debe ser el mismo, porque nos perdonó una deuda impagable. Así que el amor de ella se despliega, o que ella está desplegando, es el fruto de un corazón verdaderamente arrepentido. ¿Cómo está tu corazón? Acuérdate que el Señor nos ve el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu fariseísmo? Ay, pues yo nunca hice eso. ¿De verdad? ¿Lo hiciste por santo? ¿O lo hiciste por orgullo? ¿O no lo hiciste por orgullo? Mira, hay muchas cosas que no se hacen por orgullo, porque te pueden cachar. Hay una historia, dijeron que fue verídica, creo. Y un día, en un hotel lujoso, entró una pareja, y luego el hombre, el cuarto que le habían asignado, encontró un maletín lleno de dinero. Llegó a la recepción, a la administración, y les dijo: oigan, me encontré este maletín. Oiga, señor, qué bárbaro, ya no hay gentes como usted que son tan honrados, están devolviendo cuando se lo pudo haber quedado. No se preocupe, no es nada. No, espéreme, es que esto se tiene que saber. Hay que honrarlo a usted, hay que hacer pública esta noticia. Y empezó a llamar a los medios de comunicación, y el señor: por favor, no lo haga. No, que nadie se entere. Uno diría: qué humildad, ¿no? No, que no se entere. Pero por favor, señor, se tiene que enterar la gente. Usted es un ejemplo para muchos otros. No. Y jala al administrador del hotel y dice: si te voy a decir la verdad, dices que vine aquí con una mujer que no es mi esposa, y si salgo en los medios me van a ver. ¿Era honrado el señor? No, sí, pero no era íntegro, era infiel. ¿Sí? Y podría este señor a lo mejor jactarse: no, yo nunca he robado. Pero eres infiel a tu mujer. Y a lo mejor otro puede decir: yo no he sido infiel a mi mujer. A lo mejor eres un ladrón. Una u otra, cualquier otra cosa. El problema es que a veces nos jactamos de lo que somos, de lo que no hemos hecho, pero es por la pura gracia y misericordia de Dios que no lo hemos hecho. No por nuestro esfuerzo, ni por nuestra santidad, ni porque seamos mejores que otros. Un día pasó un señor en un Mercedes-Benz y estaba un alcohólico ahí tirado. Y le dijo a su hijo: mira, gracias a Dios que yo no soy como ese. Y el hijo, que entendía otras cosas, dice: sí, solo por la gracia de Dios, papá, no eres ese, porque el papá chupaba igual. Pero lo hacía en un Mercedes y en una mansión.
Cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos demos cuenta de la profundidad de nuestro pecado y de la grandeza de la misericordia de Dios, entonces deberíamos amar como amó esta mujer. Un amor que es fruto de su capacidad de Él, de Dios, de perdonar. Cuando nos damos cuenta de esa capacidad que tiene Dios de pasar por alto nuestros pecados, entonces va a brotar un amor. Pero mientras no seamos conscientes, lo que tenemos es una religión. Yo vengo aquí porque no tengo nada que hacer los domingos, entre semana. ¿Qué es lo que te mueve a venir cada 8 días? ¿Qué es lo que te mueve a abrir los labios y cantarle al Señor, danzar, brincar, lo que sea? ¿Qué es lo que te mueve a leer la Biblia? ¿Qué te mueve? ¿Ha habido un efecto de verdad en tu vida cuando invitaste al Señor a venir a ti y te transformó? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas delante del Señor? A mí no me gusta a veces, sobre todo cuando voy a predicar, que lleguen a cantar ciertos hermanos algunos cantos que invariablemente yo lloro. Más, Checo, creo, ¿dónde está Checo? Vente al piano, porque creo que tú has cantado el canto de Marcos Vidal, aquel que dice, es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado, no, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado, no? Y Jesús con la historia va acorralando a Simón, y por medio de esta parábola nos hace ver lo insalvable, lo impagable de nuestra deuda. Así que aquellos que hemos sido perdonados por Dios, estamos, déjenme decirlo así, obligados a amar a Dios. Porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Y mire, dice primera de Juan 4:19, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Me encanta leer al apóstol Pablo porque empieza a hablarle a Tito, le manda una carta. Es más, vamos a Tito, al primer capítulo de Tito. Y fíjate cómo le dice Pablo a Tito. Dice, por esta causa, le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé más adelante. Dice en el 3, dice, porque es necesario, espérame, no, déjame, no, es Timoteo, no Tito. Dice en el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El gran apóstol, después dice, yo no debo ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia. Y empieza a ver de dónde lo sacó el Señor y se ponía por debajo de todos como el más pecador, pero recibió mayor gracia.
Y termina la historia dándole confort a la mujer, dignificándola. Vuelve hacia ella y le dice a ella, después de que la está viendo a ella, pero está hablando con Simón, pero la sigue viendo a ella, y ahora las palabras las va a dirigir a ella. Y le dice a ella: tus pecados te son perdonados. Si había alguna duda, que creo que no había duda, pero se lo reafirma el Señor: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, ellos comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero ni caso les hace, sigue con la mujer, le dice a ella: tu fe, mujer, tu fe, ese acto de arrojo que tuviste, de fe, de hacer lo que hiciste, te ha salvado. Le dice: ve en paz. Yo creo que esa mujer, yo no me la imagino volviendo a su vida de antes. Como no me imagino a ninguno de nosotros que ha experimentado el perdón de Dios volver a la vida de antes. No, entre nosotros no se va a aplicar el proverbio que después dice en su carta Pedro, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No, cuando comprendemos verdaderamente lo que ha hecho Jesús por nosotros, no volvemos atrás. No volvemos a revolcarnos en lo mismo. Y aunque no seamos lo que Dios espera que seamos, ya no somos lo que éramos. El Señor nos ha cambiado, nos ha transformado, y tenemos un propósito y una meta para llegar a la santidad. Cada día vivir para Él, con un amor que nazca de lo profundo de nosotros, de saber lo que nos ha perdonado, hermanos. Tomemos conciencia y no juzguemos. No hay uno aquí que no sea pecador. No hay uno solo. No puedes señalar los pecados de tu hermano, de tu hermana, lo que esté haciendo, lo que haya hecho. Sí. Puede haber gente que se ha divorciado. Hay madres que son madres solteras y pecaron y tuvieron un hijo fuera del matrimonio. Levanten la cabeza con dignidad. ¿Sí? Nada más arrepiéntanse y Dios los perdona y los dignifica. ¿Sí? No tenemos que estar cargando toda la vida con ese estigma y que nadie nos los mencione. Porque ¿quién soy yo para decirle a otro? Es el Dios el que perdona, el que juzga, no nosotros. Nuestro deber es recibirlos así como están. Vienen del campo de batalla, no sabemos lo que están enfrentando. Tenemos que amarlos como Cristo los amó. Quiera Dios que podamos amar como Él ama. Inclina tu rostro y vamos a cantarle al Señor, pero cántalo entendiendo lo que vamos a cantar.